Nos queda el 9º y el 10º mandamiento, pero que en la Biblia lo tenemos juntos. Vamos a fijarnos, por ejemplo, leamos Deuteronomio capítulo 5, versículo 21. No desearás a la mujer de tu prójimo, ni desearás su casa, ni su campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada de cuanto a tu prójimo pertenece. O sea, fijémonos que tenemos en un solo precepto la prohibición de desear la mujer de tu prójimo y sus bienes. O sea, son los dos mandamientos, el 9º y el 10º. Fijemos que el precepto, tal como está expresado en el libro este del Deuteronomio, que igualmente lo tenemos en el libro del Éxodo, nos dice: no desearás la mujer de tu prójimo. Fijémonos que Jesús va más allá. Podemos ir en Mateo capítulo 5, los versículos 27 y 28. Habéis oído que fue dicho: no adulterarás, pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, fijémonos que aquí Jesús no habla de la mujer de tu prójimo, sino que va más allá. ¿Por qué? Porque el libro del Deuteronomio, que en el libro del Éxodo, básicamente va pensado al caso de la familia. Desear la mujer de tu prójimo significa pues que quieres de alguna manera tener relaciones con lo que es la mujer de tu prójimo. Quieres meterte en la familia, quieres perjudicar esa familia. Pero Jesús va más allá y nos dice que no se desee ninguna mujer. También a la inversa tenemos que aplicarlo. Es decir, observemos que con este mandamiento, con estos dos mandamientos, Dios va a lo que es la raíz de los pecados. Si una persona comete un adulterio, primero lo ha deseado, lo ha pensado y luego lo ha ejecutado. Entonces, los malos deseos están en la raíz de los malos actos. Entonces, Dios quiere sanarnos de raíz y, por lo tanto, que cuidemos nuestros deseos, que vigilemos cuáles son nuestros deseos, que los controlemos. Somos seres racionales. Hemos de razonar, pensar en qué es lo que yo deseo, porque una cosa que yo deseo, recordemos cuando se nos hablaba de Caín y Abel, Caín, digamos, alimentó en su corazón el deseo de venganza, la amargura interior por el bien que tenía su hermano y yo no tenía él. Pues estos mandamientos van a esa raíz, a sanar esos malos deseos que van a desembocar en malos actos. Y según ese texto de Mateo que hemos leído, fíjense que Jesús nos dice que el deseo y el acto son de la misma categoría y de la misma gravedad. Porque nos ha dicho, oísteis que se dijo, no cometerás adulterio, se trata de un acto. Pero yo os digo, el que mire a una mujer deseándola, por lo tanto aquí se trata de los deseos. Entonces, el deseo y el acto son de la misma naturaleza, de la misma gravedad. Por lo tanto, hay que sanar. No perdamos de vista que Dios quiere que seamos santos. Y esto no lo debemos olvidar nunca. Es todo un reto que Dios nos pone. Y es una meta para la cual nos ha creado. ¿Por qué? Porque no debemos nunca olvidar que precisamente por eso nos ha hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque nos ha creado para que podamos vivir en comunión con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por toda una eternidad. Y por lo tanto, como dirá el texto del Deuteronomio, y repite San Pedro, si no recuerdo mal,
santos habéis de ser, porque yo, Yahvé, vuestro Dios, soy santo. Y sin la santidad, nos dice la carta a los Hebreos, nadie verá al Señor. O sea, hemos de tomarnos en serio. Si queremos ser felices, si queremos ser libres y queremos ser felices por toda una eternidad, no solamente los años que vivamos aquí, que podemos vivir más o menos, nadie sabe cuántos, pero la estancia aquí es transitoria. Lo definitivo es el más allá. Pues si queremos vivir felices por una eternidad, hemos de ser santos. Y eso no lo digo yo, fijémonos en la carta a los Hebreos. Sí, Hebreos capítulo 12, versículo 14. Procurad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. O sea, fíjese que nos dice que hemos de procurar, hemos de trabajar en esa dirección, para conseguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, sin la santidad no vamos al cielo. No se trata de una santidad para que nos canonice. Se trata de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Si a todos los santos que hay en el cielo estuvieran canonizados, tendríamos un exceso, ¿no? Y precisamente los que se canonizan es porque de alguna manera nos pueden servir de modelos y de intercesores, pero también nos pueden servir de intercesores y de modelos otros muchos santos que quizás conocemos. Y que Dios tiene tanta misericordia, esto lo veremos Dios mediante algún otro día, que cuando salimos de este mundo sin llegar a esa santidad a la cual Dios nos llama, pues nos da una segunda oportunidad, que es el purgatorio. Y allí podemos llegar a esa pureza, a esa santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si es que hemos muerto en gracia, por supuesto. Bien, pero mire lo que nos dice Santiago, el capítulo 1, versículos 14 y 15. Cada uno es tentado por sus propias concupiscencias que le atraen y seducen. Luego la concupiscencia, cuando ha concebido, para el pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. O sea, fijémonos cómo aquí Santiago nos hace ver cómo se llega al pecado grave que quita la vida sobrenatural. Primero hay la seducción, surge el deseo. Y eso, si no se corta a tiempo, acaba concibiendo el pecado. Y la consecuencia del pecado es la muerte. Evidentemente se trata de pecado grave que mata la vida sobrenatural de Hijo de Dios que se nos dio en el bautismo y que podemos recuperar, gracias a Dios, porque Dios es tan misericordioso, con el sacramento de la penitencia. Pero los deseos son muy importantes que se les controle. Y Dios, con estos mandamientos, insisto, va en esa dirección. Y fijémonos lo que nos dice San Pablo en este sentido de cómo hemos de trabajar para que los deseos no nos traicionen. En la carta a los Colosenses, capítulo 3, los versículos 5 al 10. Mortificad pues vuestros miembros terrenos, la fornicación, la impureza, la liviandad, la concupiscencia y la avaricia, que es una especie de idolatría, por las cuales viene la cólera de Dios, y en las que también vosotros anduvisteis un tiempo, cuando vivíais en ellos. Pero ahora deponed también todas estas cosas, la ira, la indignación, la maldad, la maledicencia y torpe lenguaje. No os engañéis unos a otros, despojaos del nombre viejo con todas sus obras, y vestíos del nuevo, que sin cesar se renueva, para lograr el perfecto conocimiento según la imagen de su Creador. Observamos cómo San Pablo nos propone todo un programa para arrancar de raíz lo que es causa de nuestra muerte espiritual. Y nos habla de mortificar, es una palabra que hoy día no gusta escuchar, pero fijémonos que mortificar significa arrancar de raíz, pero arrancar de raíz como en un huerto, en una finca, en un jardín, que suelen surgir de vez en cuando malas hierbas, pues si yo lo quiero tener bonito, las he de arrancar. Pues aquí se trata de esto, de mortificar lo que me hace daño,
no dejarle crecer, no dejarle que me lleve a donde no quiero ir. Por consiguiente, ¿qué es lo que tenemos que mortificar? Pues la fornicación, la impureza, la liviandad, la concupiscencia, es decir, esos malos deseos que van a desembocar en actos pecaminosos. Y nos vuelve a decir, no os engañéis, es decir, no nos dejemos engañar por lo que se nos pueda decir o por lo que nuestra misma tendencia desordenada nos puede sugerir. ¿Por qué? Porque hemos de despojarnos del hombre viejo. Es decir, ese hombre, San Pablo llama hombre viejo, al que, digamos, a lo que las actitudes que teníamos antes de ser cristianos. Se trata de paganos que se han convertido. Entonces, todo lo que queda en nosotros, que es consecuencia de que el Evangelio, de que la gracia no haya llegado hasta sanar nuestro ser, hemos de trabajar con la gracia para sacarlos. Porque es la manera de conseguir ser libres. Porque esto normalmente, esto que nos dice aquí San Pablo, fíjense que normalmente en nuestro ambiente suena a reprimir. Fíjense que no se trata de reprimir, se trata de dejar que crezca la buena hierba y de, por lo tanto, arrancar lo que me perjudica, lo que no me deja ser yo como quiero ser. Es una mala, digamos, interpretación de esta palabra mortificar. Claro, eso de dar muerte suena mal, pero se trata de dar muerte a las malas hierbas para que crezcan las buenas hierbas. De dar muerte a lo que en mí son tendencias malas que yo no quiero y que de esta manera puedo hacer que crezcan las buenas. Por lo tanto, fijémonos que en el fondo es una manera de conquistar la verdadera libertad. Recordemos que Jesús mismo nos lo dijo en el Evangelio, ¿se acuerdan? En el Evangelio de San Juan capítulo 8, versículos 31 al 32. Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si permanecéis en mi palabra, seréis en verdad discípulos míos y conoceréis la verdad, y la verdad os librará. Lo que todos aspiramos es a la libertad. Bueno, pues, ¿cómo ser libres? Permaneciendo en esa actitud de discípulo de Jesús. Eso me ayudará a conocer la verdad. Y recuerden que en la Biblia, conocer tiene un matiz afectivo. Nos encontraremos con esa verdad que llena el corazón, con ese conocimiento de ese amor de Dios hacia nosotros. Entonces conoceremos la verdad, conoceremos realmente a Cristo, podremos tener un encuentro con Cristo y eso nos hará libres, porque contamos con su ayuda, con su fuerza. Hemos visto hasta ahora lo que se refiere a no desear a la mujer de tu prójimo. Pero fijémonos, volvemos otra vez a Lucas, el capítulo 12, el versículo 15. Les dijo: mirad de guardaros de toda avaricia, porque aunque se tenga mucho, no está la vida en la hacienda. Nos propone Jesús que nos libremos de toda codicia, de todo deseo de bienes de cualquier tipo. Porque la codicia, pues, es muy mala consejera, nos lo dice claramente aquí el Señor. A continuación de ese versículo que hemos leído, de este versículo 15, nos pone Jesús la parábola de aquel joven rico, de aquel que se suele llamar el rico necio. ¿Se acuerdan de la parábola del rico necio? Aquel hombre rico que tiene unos campos, que trabaja esos campos y que Dios le da una abundante cosecha. Fijémonos que no ha hecho nada malo, ha cultivado su propia tierra, no se dice que no pagara a los trabajadores y Dios le ha dado una abundante cosecha. ¿Dónde está? ¿Por qué se le llama necio? Porque cuando se encuentra con esa abundancia, ya piensa que tiene su vida solucionada, tiene asegurado su futuro. Por tanto, ahora come, se ha hecho unos lugares donde depositar toda esa cosecha que Dios le ha dado, y por tanto ahora descansa, come, bebe,
porque tienes para muchos años. Y Dios le dice, esta noche te van a pedir la vida. Todo eso para quién será. Y lo interesante es lo que nos dice al final. Fijémonos en este capítulo 12, el versículo 21. Así será el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Aquí tenemos la clave. El que atesora para sí y no es rico para Dios. El que pone su descanso, su seguridad en los bienes materiales. Porque entonces fijémonos que nunca, si ponemos nuestra seguridad, la seguridad de nuestra vida la ponemos en los bienes materiales, en las riquezas, nunca estaremos satisfechos. Porque no sabemos qué nos va a pasar. Por lo tanto, como no sabemos lo que nos va a pasar, pues yo necesito cada vez más, porque me pueden pasar tantas cosas. En cambio, si ponemos nuestra confianza en Dios, usaremos de los bienes de este mundo, con libertad, y nos estamos asegurando la ayuda infalible de Dios. Porque la palabra de Dios es muy clara, el que da al pobre no pasará necesidad. El que da al necesitado presta a su hacedor, y Dios es buen pagador. Todos esos textos que hemos leído otras veces del libro de los Proverbios. Por lo tanto, fijémonos que el deseo de los bienes ajenos, el deseo desordenado de tener bienes, en el fondo es porque falta la confianza en Dios, en que tenemos un Padre, como dice Jesús, que cuida de nosotros, y que se cuida de los lirios y cuida de los pájaros, dice Jesús, no va a cuidar de vosotros, hombres de poca fe. En la medida, fijémonos, en que asumimos esta realidad de que Dios es mi Padre, que me conoce, que sabe mis necesidades, yo usaré de los bienes de este mundo con una gran libertad. No quiere decir que sea una derrochadora y que malgaste los bienes, no es eso. No se trata tampoco de que no deje un mínimo, digamos, de reserva, por decirlo bien, así lo que algunos dicen, tener un pequeño colchón. Eso es lógico que sea conveniente tenerlo, pero no poner la confianza en ello, porque el colchón nunca será suficientemente grande. Esta es la cuestión, cuando hay esa ambición, ese deseo de tener. Continuemos en esa actitud de los deseos. Vamos a ver en la carta a los Romanos, ahora el capítulo 8, los versículos 12 y 13. Así pues, hermanos, no somos deudores a la carne de vivir según la carne, que si vivís según la carne moriréis, mas si con el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Fijémonos que nuevamente nos encontramos con esta palabra de mortificar. Pero si vivimos según el Espíritu, si vivimos de acuerdo con aquello a lo que el Espíritu nos va moviendo, el Espíritu Santo nos va impulsando, si somos capaces de escucharle, viviremos. Y viviremos no solamente en la eternidad, también aquí. Viviremos con mucha más libertad, con mucha más alegría, porque tenemos la confianza puesta en Dios. Pero sobre todo la carta a los Gálatas, San Pablo nos explica cuáles son las consecuencias, cuáles son los frutos de vivir según los deseos de la carne o vivir según aquello a lo que el Espíritu nos mueve. Fíjense en la carta a los Gálatas, capítulo 5, los versículos del 16, leamos en primer lugar del 16 al 21, que nos habla de los frutos de la carne. Os digo, pues, andad en espíritu y no deis satisfacción a la concupiscencia de la carne, porque la carne tiene tendencias contrarias a las del espíritu, y el espíritu tendencias contrarias a las de la carne, pues uno y otro se oponen de manera que no hagáis lo que queréis. Pero si os guiáis por el espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son manifiestas, a saber, fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, ambiciones, disensiones, facciones, envidias, embriagueces, orgías y otras como estas,
de las cuales os prevengo, como antes os hice, que quienes tales cosas hacen no heredarán el reino de Dios. Vale, o sea, fíjame, aquí nos presenta el apóstol todo un panorama de la actitud, lo que ocurre, cuáles son los frutos de que nos dejemos llevar de nuestras tendencias desordenadas, de la concupiscencia, que surge como consecuencia del pecado original y de los pecados que nosotros podemos ir cometiendo y que van aumentando, van potenciando nuestras tendencias desordenadas. ¿Y cuáles son los frutos? Fijémonos que los frutos de esos malos deseos desembocan en una serie de actos que en el fondo, ¿qué es lo que crean? Pues crean divisiones, crean, diríamos nosotros, malos rollos, maldad, divisiones entre nosotros, en el fondo, sufrimientos. Pero en cambio, si nos dejamos llevar por esos buenos deseos que nos impulsa el Espíritu Santo, continuemos los versículos 22 y 23. Los frutos del Espíritu son la caridad, el gozo, la paz, la longanimidad, la afabilidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Contra estos no hay ley. Si analizamos despacio cuáles son los frutos que se producen en una sociedad, por lo tanto también en una persona, cuando nos dejamos impulsar por esos buenos deseos que nos va dando, nos va moviendo el Espíritu Santo. ¿Cuál es el resultado? Nos dice que son caridad, caridad no en el sentido de dar limosna, sino caridad en el sentido de amor, de donarnos nosotros mismos, de ayudarnos unos a otros, del auténtico amor que es el distintivo del cristiano, no lo olvidemos. Jesús nos dice, en eso conocerán que sois mis discípulos y que os amáis unos a otros. Entonces, si nos dejamos llevar del Espíritu, practicaremos esa caridad, ese amor mutuo. ¿Cuál será otro de los frutos? El gozo, o sea, la alegría profunda, esa alegría que no es superficial, que nace del fondo del alma. Otro fruto, la paz. La paz interior, la paz personal, y cuando uno y otro tiene paz, se produce la paz social. Otro fruto, la longanimidad, es decir, esa actitud del que, aunque tenga dificultades, aunque tenga, digamos, problemas enemigos, aunque esté sufriendo, sigue haciendo el bien. Sigue haciendo el bien y, digamos, sin cansarse, a largo tiempo. Longanimidad, a lo largo. Otro fruto, la afabilidad. Quizás podríamos traducirlo también por la buena educación, la amabilidad. Otro fruto, la bondad, buscar el bien. La fe, es decir, la adhesión sincera a Dios, a Cristo. La mansedumbre, lo contrario era la ira, eran los enfados. Pues una consecuencia de ese vivir según el Espíritu hay la mansedumbre. Otro fruto, la templanza, el control de uno mismo, el saber controlarnos, no dejarnos llevar de los primeros impulsos. Pero fíjese que todo esto se produce, podríamos decir, bajo la acción del Espíritu de una manera connatural. Es decir, es cuando se llega a la auténtica libertad. Pero lógicamente esto se consigue a fuerza de, digamos, de proponerme seguirla ese impulso del Espíritu que supone vencimiento, evidentemente. Pero ¿acaso cuando queremos hacer una cosa grande, aún en el orden humano, no supone vencimiento? Quien quiere conseguir, pues qué sé yo, aprobar una carrera universitaria, tiene que vencerse de que cuando tenga ganas de irse a pasear o a jugar o otra cosa, no, tengo que estudiar y voy a estudiar. Si no tiene ese vencimiento para seguir lo que tiene que hacer para conseguir estudiar y aprobar, pues no lo conseguirá, no aprobará. Es decir, toda meta que nosotros queramos conseguir en cualquier terreno que pongamos supone vencimiento, supone esfuerzo, pero fijémonos que
cuando lo que nos proponemos nos gusta, nos interesa mucho, ese esfuerzo lo hacemos con gusto. Y hacemos con gusto ese esfuerzo cuando vemos además los resultados. Pues lo mismo ocurre en este terreno. Si yo lo hago porque me interesa conseguir la meta, y yo lo hago porque amo a Dios y amo a los hermanos, ese esfuerzo se hace con gusto. Lo cual no quiere decir que no suponga esfuerzo y suponga vencimiento, sí. Pero, por ejemplo, los deportistas no tienen que hacer esfuerzo y vencerse. Claro que sí. Y como dirá San Pablo, ellos por una corona o por una no me sale ahora la palabra, o sea, por un triunfo humano que no tiene mucho valor que digamos. El hecho de haber conseguido una copa o haber conseguido eso, al fin y al cabo, luego se pone una vitrina y ya está. Y nosotros, para conseguir la plena felicidad, no vale la pena esforzarse. Sería cuestión de... Porque a veces vemos ese camino de perfección del cristianismo como algo negativo. Es cuestión de matar, de mortificar, de negarse, y nos quedamos en eso. ¿Por qué? Porque la meta que yo quiero conseguir no influye, no me la planteo. Si mi mente estuviera en lo que quiero conseguir, repito, como lo tiene el deportista y como lo tiene el que estudia y como lo tiene el que quiere hacer cualquier otra empresa humana, el esfuerzo por conseguirlo se hace con gusto. Pero el vencimiento por el vencimiento no a nadie le gusta. ¿Por qué me he de vencer? Pero si es un medio para llegar a una meta que yo quiero, entonces la cosa cambia. Lo cual nos indica que debiéramos pensar más en a dónde vamos, qué es lo que queremos, qué meta queremos conseguir. Eso no debiéramos, de vez en cuando tendríamos que meditarlo y pensarla en esa meta. Otro punto interesante, fijémonos en Santiago, en el apóstol Santiago, los versículos 10, capítulo 2, versículos 10 y 11. Porque quien observe toda la ley, pero quebrante un solo precepto, viene a ser reo de todos. Pues el mismo que dijo, no adulterarás, dijo también, no matarás. Y si no adulteras, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. O sea, observemos que aquí Santiago nos dice que los mandamientos son 10. Y hay que cumplir los 10 mandamientos. Que si cumplimos unos y faltamos a alguno de ellos, de hecho estamos faltando a todos. ¿Y por qué? Hay quienes dicen, bueno, yo no robo ni mato. Sí, robar y matar son 2 mandamientos, pero también existe el de no mentir, también existe el de amar a Dios sobre todas las cosas, también existe el de no blasfemar, también el de lo que hemos dicho antes, en no cometer, es decir, son 10 los mandamientos. ¿Y por qué cuando se falta a uno, se falta a todos? Porque fijémonos que en el fondo, el que falta a un mandamiento, el que sea, está faltando a lo principal, que es el amor a Dios. Porque es Dios el que nos ha dicho que hemos de cumplir los 10 mandamientos. Por lo tanto, si yo no, supongamos, cumplo 9 y a uno no, yo no amo a Dios. Y por lo tanto, según qué mandamiento sea el que no cumplo, muestro que no amo a mis hermanos. Y no olvidemos que Jesús resume toda la ley en 2 mandamientos. Creo que no hace falta que leamos ese texto. Cuando aquel fariseo le pregunta cuál es el mandamiento más importante, ¿qué dice Jesús? El más importante es amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primero. Pero el segundo es semejante al primero. Amar al prójimo como a ti mismo. Luego, si yo falto a uno de estos mandamientos, yo no estoy cumpliendo el amor, yo no amo. Luego estoy faltando a todos. No sé si captamos. Los mandamientos forman una unidad que se resume en amar.
Y si yo falto a uno, no amo. Así de claro. Por lo siguiente tenemos que reflexionar. Yo creo que lo importante sería que reflexionáramos en lo que es la ley de Dios. Reflexionáramos en el amor de Dios que nos muestra esta ley. Y por lo tanto valoráramos lo que significa que la conocemos, que se nos ha comunicado y que es una ley que nos hace sabios y que nos hace santos. Fíjense, por ejemplo, en el libro de los Proverbios, capítulo 19, versículo 16. El que guarda el precepto a sí mismo se guarda, el que menosprecia sus caminos morirá. O sea, el que guarda la ley se está guardando a sí mismo. El que no guarda la ley morirá. ¿Por qué? Porque, insisto, tenemos que ser santos para encontrar la vida eterna. Y por lo tanto la ley nos muestra el camino para llegar a la santidad. Y si tuviéramos que hacerlo nosotros solos, pero contamos con la ayuda de Dios, que se ha comprometido a ayudarnos. Esto lo vamos a ver enseguida. Pero antes, veamos un texto que puede ser un estímulo. En la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículos 7 al 9. No os engañéis, de Dios nadie se burla. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Quien sembrare en su carne, de la carne cosechará la corrupción, pero quien siembre en el Espíritu, del Espíritu cosechará la vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo cosecharemos si no desfallecemos. Por consiguiente, mientras hay tiempo, hagamos bien a todos, pero especialmente a los hermanos en la fe. O sea, fijémonos lo que nos dice San Pablo, no nos engañemos, seamos coherentes. Lo que uno siembra es lo que cosecha. Si uno tiene un campo y siembra, digamos, escasamente o mala hierba, pues que no espere recoger abundancia de cosecha y buena cosecha. Lo que uno sembrare, eso cosechará. Ahora es el tiempo de sembrar. Ahora. No podemos dejar para mañana, porque yo mañana no sé si estaré. Es ahora, hoy. ¿Y qué nos dice el apóstol en este sentido? Por lo tanto, no nos cansemos de hacer el bien. Eso es lo que es la siembra. No nos cansemos de hacer el bien, porque si sembramos mucho bien, cosecharemos. Pero si sembramos mal, pues, ¿qué vamos a cosechar? Por consiguiente, fijaos cómo termina. Mientras hay tiempo, hagamos el bien a todos. El tiempo se nos ha dado para eso, para sembrar el bien. Luego, fijémonos cómo es importantísimo que aprovechemos el hoy para sembrar y mañana poder cosechar. Pero que cada uno vea qué es lo que está sembrando. Porque lo que siembres, eso vas a cosechar. No olvidemos que Jesús nos dice que con la medida con que midiéremos, seremos medidos. Es decir, observemos que Dios pone una gran confianza en nosotros. Ha depositado una enorme confianza en nosotros. Y el que quiere hacernos felices, lo pone en nuestras manos. Somos nosotros quienes que tenemos que decidir. Pero además, otro detalle que es muy importante, y es que fijémonos que la ley, esos mandamientos, esa ley de Dios, nadie la puede cambiar. Hay un texto, podríamos encontrar bastantes textos en este sentido, pero vamos a leer unos pocos solo. En el libro del Deuteronomio, el capítulo 4, versículo 2. No añadáis nada a lo que yo os prescribo, ni nada quitéis, sino guardad los mandamientos de Yahvé vuestro Dios, que yo os prescribo. No podemos suprimir mandamientos, ni añadir más. Y mandamientos, ni en general se trata de una actitud ante la palabra de Dios. Porque, claro, alguien podría pensar, hombre, los mandamientos se los dio Dios a Moisés,
cuántos siglos antes de Jesucristo, ha pasado tanto tiempo, las cosas han cambiado tanto. ¿No convendría que se adaptasen esos mandamientos a la sociedad actual? Sin embargo, Dios, no olvidemos, es siempre el mismo. Y en el fondo, el ser humano es siempre el mismo. Puede cambiar de cultura, puede cambiar de vestimenta, puede cambiar de criterios, pero en el fondo el ser humano es el mismo, con las mismas tendencias desordenadas que se pueden manifestar de distintas formas dependiendo del lugar y en las costumbres de la época, pero el hombre y la mujer son seres creados a imagen de Dios, heridos por el pecado, pero redimidos por Cristo. Y eso es común a todos los tiempos. Por lo tanto, hay una prohibición absoluta de cambiar la palabra de Dios. Como digo, hay muchísimos textos de este sentido. Podemos ver en el mismo libro del Deuteronomio, capítulo 12, versículo 32. Todo lo que yo te mando, guárdalo diligentemente sin añadir ni quitar nada. Guárdalo diligentemente sin añadir ni quitar nada. Es la palabra de Dios. Y podríamos pensar, bueno, eso es del Deuteronomio, pero es que en el Apocalipsis nos dice lo mismo. Pueden ver en el capítulo 22 del Apocalipsis los versículos 18 y 19. Yo atestiguo a todo el que escucha mis palabras de la profecía de este libro, que si alguno añade a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, quitará Dios su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que están escritos en este libro. Nosotros no podemos alterar la palabra de Dios. Es muy importante el aceptar la palabra de Dios tal como se nos dice. No podemos hacer, recuerdo que María Beleita decía, no podemos hacer con la palabra de Dios lo que un sastre hace con la tela que se le lleva para hacer un traje a alguien. ¿Qué hace el sastre? Pues toma las medidas de la persona a la que le va a hacer el traje y de la tela corta para acomodar esa tela a las medidas de la persona, y lo que no utiliza, pues no lo deja porque no le sirve. Con el Evangelio no podemos hacer eso. Somos nosotros los que tenemos que acomodarnos a la palabra de Dios. No podemos acomodar la palabra a nuestra medida, a nuestros gustos. La hemos de aceptar íntegra. Porque es Dios el que nos habla. Y nos habla porque nos ama. Recuerden que precisamente si estamos analizando todo esto es porque son los argumentos por los cuales nosotros creemos. ¿Por qué creo yo en la importancia de los mandamientos? Pues porque es Dios el que me lo está diciendo. Yo no creo a una persona, aunque sea un gran filósofo, o incluso al Papa, porque lo dice el Papa. No, es Dios el que nos está hablando. Por lo tanto, yo creo porque Dios me lo ha dicho. Y por consiguiente, me fío. Y tomo en serio lo que se me está diciendo. Y procuro acomodarme a eso que se me está diciendo. En cambio, alguien quizás podrá decir, bueno, pero en la religión algunas cosas sí se han cambiado. Fijémonos que lo que sí se cambia y se debe cambiar, y se puede cambiar, son lo que son leyes de la Iglesia. Eso sí. Fijémonos que Jesús se lo dijo a los apóstoles. Podemos buscar en San Mateo, en el capítulo 16, el versículo 19. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y cuanto atares en la tierra será atado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vale, fijémonos que estas son palabras que Jesús dijo a San Pedro. Le da las llaves del reino de los cielos y le da la potestad de atar y de desatar. ¿Y qué significa atar y desatar? Fíjense que básicamente se trata de dar leyes y quitar leyes. El que da una ley ata de alguna manera al cumplimiento de esa ley. Cuando
queda abolida esa ley, se nos desata de esa ley y se nos puede dar quizá otra. Esto, las personas que somos mayores, pues recordamos, por ejemplo, que hay cosas que han cambiado. Pienso, por ejemplo, en el ayuno eucarístico. Cuando yo hice la primera comunión, hace ya muchos años, la ley de la Iglesia era que para comulgar había que estar en ayunas desde las 12 de la noche anterior. ¿Por qué? Pues porque las misas todas eran por la mañana. Y era una manera de tomarle el peso a qué voy a hacer, a quién voy a recibir. Una manera de prepararme para recibir la Eucaristía. Pero las cosas en la sociedad han cambiado. Ahora hay misas por la tarde, hay misas por la noche, hay misas a mediodía. Entonces, y hay personas que trabajan por la noche. Entonces, esa ley hoy día sería inhumana. Como que la Iglesia tiene potestad de dar leyes para ayudar a que encontremos, a que podamos vivir más auténticamente como cristianos, pues de aquella ley se nos ha liberado, digamos, se nos ha soltado, se nos ha desatado, y ahora tenemos una ley que podemos guardar igualmente como preparación, que es 1 hora antes. O sea, no comer 1 hora antes. Tenemos 1 hora para un momento para pensar, yo voy a recibir al Señor, tengo que preparar. Ese es el objetivo del ayuno eucarístico. Igualmente podríamos poner en otras muchas cosas. La Iglesia tiene la potestad para gobernar, para dirigir, ayudar a vivir como cristianos, como les digo, debe acomodarse en cada momento a las circunstancias. Pero fijémonos que en cuestión de la ley de Dios, la Iglesia no tiene potestad para cambiarla. La Iglesia no puede cambiar los mandamientos. La Iglesia no puede cambiar ninguna de las leyes, digamos, dogmáticas de la Iglesia. ¿Por qué? Porque eso es palabra de Dios. Y ni el Papa puede añadir ni quitar. No, es de Dios. Lo que se refiere a las leyes naturales, las leyes de la Iglesia, repito, sí. Pero esto, yo les diría, debiera invitarnos a meditar, repito, la palabra de Dios. Vamos a terminar con un salmo, el Salmo 1, los versículos 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anda en consejo de impíos, ni en las sendas de los pecadores se detiene, ni se sienta en tertulia de mofadores. Antes bien, tiene en la ley de Yahvé su complacencia y en ella medita día y noche. Será como árbol plantado a la vera del arroyo, que a su tiempo da fruto, cuyas hojas no se marchitan. Cuanto emprenda tendrá buen suceso. Una imagen muy evidente, muy clara, ¿no? Muy bonita. Dice, dichoso el que medita en la ley de Yahvé, tiene su complacencia en la ley de Yahvé. Porque dice que este será como un árbol que está plantado junto a las corrientes de agua. Aunque haya sequía, aunque haya mucho calor, pero tiene sus raíces en el agua. Y siempre estará fresco y siempre podrá producir fruto. Por lo tanto, una persona que se complace en la palabra de Dios, que la medita, que lee y medita y reflexiona con cariño en lo que se refiere a la ley de Dios, pues siempre podrá dar fruto, siempre tendrá el gozo de caminar por el camino recto. Y tendrá lo que dice Jesús, será libre. Porque ese seguir los mandamientos y reflexionar en la ley de Dios le irá ayudando a ir cambiando todo lo que en su vida no es correcto. No olvidemos que la conciencia la tenemos que formar, porque tenemos la obligación de seguir nuestra conciencia, pero yo he de formar mi conciencia. ¿Y para eso qué he de hacer? Pues reflexionar en la palabra de Dios. Y si Dios en su palabra me dice algo que en mi conciencia no está de acuerdo, ¿quién tendrá razón? ¿La palabra de Dios o lo que me dice mi conciencia? Evidentemente la palabra de Dios. Luego yo debo modificar, corregir mi conciencia deformada. Debo formar mi conciencia. Y yo voy formando mi conciencia de acuerdo con lo que Dios me dice.
porque entonces ciertamente mi conciencia será una conciencia recta, bien formada, que me llevará por el buen camino. Pero si mi conciencia no ha sido formada, pues me puede llevar por muy mal camino. Luego, el resultado que será de todo esto, yo diríamos, demos gracias a Dios, que se ha dignado comunicarnos su camino, que se ha dignado mostrarnos los tantos detalles de su amor y esforzarnos con su ayuda para seguirlo. Porque recordemos que San Pablo, en el capítulo 7 de Romanos, que no vamos a leer, narra esa experiencia suya cuando dice que ve el bien, lo acepta, está de acuerdo que aquello es lo correcto, pero se encuentra con que sus malas inclinaciones le llevan muchas veces a hacer lo contrario, lo que no quiere. Y entonces se plantea aquella pregunta importante: desgraciado de mí, ¿quién me librará de esta situación? ¿Cuál es la respuesta? Gracias a Dios por Jesucristo. Con la ayuda de Cristo, con la ayuda de los medios que Dios nos ha transmitido, nos ha dado, podemos llegar a esa meta a la cual Dios nos llama. Sed santos, porque yo, Yahvé vuestro Dios, soy santo.